Cuando nosotros estamos optimizando palabras clave de nuestras campañas, lo ideal es siempre seleccionar los últimos 30 días para que revisemos la información más reciente pero con suficientes datos. A veces suceden cosas como estas, no hay una tendencia como muy estable recientemente. Entonces, para que nosotros no tomemos una decisión equivocada, les recomiendo que utilicemos más tiempo. Entonces, en este caso lo que voy a utilizar serían los últimos 2 meses, julio, agosto y lo que llevamos de septiembre. Con esto, bueno, igual puede mejorar un poco la información. Si no es así, seleccionemos el periodo que nos convenga mejor, ¿ok? Sobre todo para poder hacer tomar una buena decisión. Al final terminé utilizando un periodo desde junio a la fecha de septiembre, serían prácticamente 3 meses. Lo primero que vamos a hacer es elegir la campaña con la cual vamos a trabajar. En este caso yo voy a seleccionar esta, que es Cursos Scrum. Tiene 26 conversiones y tiene un consumo de 5,800 pesos, que son aproximadamente unos $300 aproximadamente. Entonces vamos a ir aquí a esta campaña. De entrada podemos ver que está dividida por grupos de anuncios y lo que vamos a revisar primero que nada es el total de nuestras palabras clave. Lo primero que quiero que revisemos es cuáles son aquellas palabras clave que son las que más están dejándonos conversiones a un mejor rendimiento y que esté cumpliendo con los objetivos, ¿okay? Entonces, vamos a ver que está filtrada nuestra columna por clics. Claramente, clics no es nuestro principal KPI, entonces vamos a buscar agregar en nuestras columnas la de conversiones, que si no la tenemos, bueno, pues tratemos de buscarla aquí. Y vamos a dar clic aquí para que nos muestre aquellas palabras que generan más conversiones y aquellas que generan menos conversiones. Nos podemos dar cuenta aquí que la que genera más conversiones es esta que dice Scrum Master. Tiene un CPA de 189 pesos, aproximadamente unos 12, 10 dólares aproximadamente. No es tan malo, este tipo de cursos son bastante bien cobrados. Y bueno, vamos a seguir revisando las siguientes métricas: clics, impresiones. El CTR tampoco es una métrica tan importante, al igual que el CPC, porque estamos revisando otras cosas. Sin embargo, también está aquí la parte de la tasa de conversión. ¿Cómo vamos a poder determinar que esta palabra clave es eficiente o que es bastante buena? Bueno, pues vamos a tomar los promedios. Esta parte de aquí arriba, que está aquí como entre el nombre de las columnas y aquí, es donde nos va a mostrar como los totales, ¿no? Nos va a mostrar el total de conversiones, aquí el promedio del CPA en este periodo de tiempo, cuántos clics en total, etcétera. Entonces, si nosotros nos vamos al promedio, vemos que tenemos un promedio de 225 pesos, que está por arriba un poquito de los 13, 14 dólares. Esto significa que nosotros estamos aquí con esta palabra por debajo del promedio, lo cual es bastante bueno. Quiere decir que esta palabra clave en efecto es bastante eficiente y nosotros podríamos considerarla como una de las mejores palabras. Entonces, si nosotros queremos ver aquellas palabras que son las más eficientes, vamos a aplicar filtros para detectarlas. Entonces, vamos a aplicar un filtro que sea CPA por arriba de por debajo de 225 pesos con un conversion rate o tasa de conversión de 7% o más. Alejé un poco la pantalla para que se pueda ver mejor. Tenemos aquí ya activado el filtro de palabras clave con un CPA menor a 225 y una tasa de conversión superior al 7%. Estas son las palabras clave que nos arroja. Si se dan cuenta, son en total 10. Son 10 palabras de, me parece que son más de 30 o 40 palabras clave en total en todos los grupos de anuncio. Esto quiere decir que estas son nuestras mejores palabras clave. ¿Qué podríamos hacer con este tipo de palabras clave? Bueno, primero que nada es para cuestión de reporting y todo eso, ya sabemos que nosotros podemos determinar estas palabras clave como nuestros top, ¿ok? Sin embargo, lo que podemos hacer de aquí es lo siguiente. Vamos a seleccionarlas y una vez que las seleccionemos, podemos darle clic aquí en términos de búsqueda, lo cual nos va a mostrar todos aquellos términos de búsqueda que los usuarios han utilizado realmente a la hora de buscar en Google y que han activado estas palabras clave. Cuando nosotros damos clic y vemos este reporte, encontraremos estas columnas. Vemos el término de búsqueda real, el tipo de concordancia en que empató con nuestra palabra clave, si está agregado este término o no como palabra clave dentro de nuestra campaña, al grupo de anuncios al que pertenece y el resto de métricas. Esto quiere decir que los top 4 términos de búsqueda están agregados ya, ¿ok? Si nosotros aplicamos otro filtro en el cual no nos muestre los que ya tenemos agregados, vamos a poder ver todos aquellos que podríamos agregar potencialmente a nuestra campaña, ya sea como positivo o negativo.
Aquí lo vemos, agregamos nuestro filtro que dice añadido o excluido nada. Y todos estos son palabras claves que podríamos nosotros agregar potencialmente. Entonces aquí vamos a ver el primero. Examen Scrum Master precio. Aquí podríamos agregarlo, pero no lo agregaría directamente a este grupo de anuncios, puesto que este grupo de anuncios solamente contiene palabras relacionadas con certificación Scrum Master. Y aquí estamos hablando de un examen. Entonces podríamos incluso crear un nuevo grupo de anuncios con esta palabra clave y con un anuncio específico que diga haz tu examen de Scrum Master para certificarte. Y seguimos revisando Scrum Capacitación, tampoco tenemos un grupo de anuncios que diga tal cual capacitación y podríamos ir agregando todos estos. Sobre todo los que dicen aquí que tienen conversiones, esos son los que yo sugeriría que agreguemos de primera instancia. Ahora, volviendo a la pestaña de palabras clave, vamos a identificar aquellas palabras clave que son las que peor han tenido de rendimiento en nuestras campañas, ¿ok? Entonces, vamos a agregar el mismo filtro de CPA con tasa de conversión, pero a la inversa. Palabras clave que tengan un CPA arriba de 225 y con un conversion rate de por debajo del 7%. En este periodo hemos encontrado que para estos parámetros de filtro solo encontramos una palabra clave que es Scrum certificado, la cual tiene un CPA promedio de 395 pesos, que son aproximadamente $20, está muy por arriba del promedio, con 11 clics, un consumo de 200 pesos, que son prácticamente $20, y una tasa de conversión de 4.55%. Todo esto quiere decir que esta palabra es de las peores que tenemos. Hay dos opciones que tenemos aquí. La primera sería, junto con esta palabra, revisar qué términos de búsqueda se han activado con ella. ¿Por qué? Porque esto sería muy útil para que hagamos que esta palabra pueda mejorar. ¿Okay? Sabemos que hay muchos términos de búsqueda que no tenemos. Aquí ya está aplicado el filtro de nada para que veamos qué palabras se están activando. Y podríamos decir, ok, vamos a revisar qué tipo de palabras se están activando con esta y quitarlas para que no nos esté ensuciando nuestros keywords y nuestra segmentación. Entonces vamos a aplicar nuevamente esto. Y revisaremos aquellas palabras que tengan aquellos términos de búsqueda que tengan bastante tráfico, pero que no hayan generado conversiones. Aquí, si se dan cuenta, yo cuido mucho la aparición de las palabras clave, las tengo muy bien segmentaditas, entonces no hay tantos datos, pero yo podría decir que esta palabra o este término de búsqueda sí sería uno que yo quitaría, porque pues tiene 107 pesos de consumo, 8 clics, 107 son como $5. Entonces, esta seguramente no es como el mejor término de búsqueda. Entonces la voy a agregar como una palabra clave negativa. Regularmente yo lo agrego como negativa en exacta para que no se vea tan afectada toda mi campaña y damos clic en guardar. Recordemos que todas las optimizaciones que hagamos deben de ser siempre pensando en que no vaya a afectar tampoco de manera negativa a la cuenta. Yo quité esta nada más y no me atrevería a quitar otras tantas porque tienen poco volumen de búsqueda y pocos clics. Entonces hay que ir de poco a poco para ir revisando todos estos análisis. Lo mismo vamos a aplicar para las otras campañas para que poco a poco vayamos limpiando las palabras clave que no sean tan ideales para nosotros, ¿ok? De otra manera también podemos revisar esto, simplemente dar clic aquí en CPA o costo entre conversión para revisar cuáles son las que tienen mayor CPA. Y bueno, si encontramos que por ejemplo está esta, ¿no? Certificación Scrum Master, que si bien el CPA no está por arriba del promedio, sí que está un poquito alto, pero está generando bastantes conversiones, entonces igual y esta no convendría quitarla, pero sí que podríamos revisar qué tipo de términos de búsqueda se disparan con esta palabra clave. Entonces damos clic acá. Y aquí vemos estos son los que se están disparando con ella. Ya quitamos uno que es el de Scrum Study. Y bueno, los demás no me atrevería a quitarlos por el momento. Tendremos que esperar un poco más de tiempo. Pero esencialmente este es el tipo de optimización que deberíamos estar haciendo. Si nosotros lo hacemos solamente con clics y no con conversiones, la dinámica sería muy similar. Simplemente seleccionamos en vez de CPA, sería el CPC promedio. Y en vez de la tasa de conversión sería el CTR. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos ir optimizando en cuestión de palabras clave si nuestros KPIs fueran enfocados a conversiones.